lo que habíamos quedado era lo que se llama línea de cultivo, ¿no? Vamos a ver un poco la parte teórica acá y pasamos a la planilla de Excel donde estamos haciendo los cálculos. Bien, cuando nosotros tenemos este terreno, que ya hemos hecho la nivelación, ¿m? Hemos sistematizado y todo, ya tenemos ahora este terreno, tenemos una cierta pendiente en el sentido de las Y, en el sentido del eje Y, y una cierta pendiente en el sentido de las X. Ya tenemos este terreno ya está sistematizado, es un plano ahora. ¿Sí? Ya hemos hecho lo anterior, los pasos anteriores. Entonces, tiene esas dos pendientes en cada uno de los sentidos del eje cartesiano. ¿Bien? Existe, además, una tercer pendiente, que es lo que se llama eh, línea de máxima pendiente, LMP. Eh, ¿Y a qué es igual eso? Nosotros tenemos justamente resultado de estas dos direcciones principales, que están en X y en Y, esa máxima pendiente, que tiene una dirección respecto a los ejes y tiene un gradiente. Fíjense que acá hay un ángulo alfa, que es una dirección respecto al eje de las X y tiene un gradiente determinado. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esos dos componentes? En realidad, lo que necesitamos saber es justamente la magnitud de ese ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación respecto al eje de las X, vendría a ser, y el gradiente. Ese ángulo alfa, que ustedes lo ven acá, es el arco tangente de la pendiente en Y sobre el cociente entre la pendiente en Y la pendiente en X, ya sea la pendiente natural o las pendientes unitarias, que habíamos calculado anteriormente. ¿Bien? Y ese gradiente también se calcula mediante esto mediante trigonometría y esto mediante Pitágoras, ¿no? ¿Está claro? ¿Lo ven acá? ¿Se entiende lo de la máxima pendiente? Más allá del cálculo. ¿Se entiende el concepto? O sea, vamos a tener una, una dirección, una línea que va a tener una máxima pendiente en función de los dos componentes anteriores, las pendientes en X y las pendientes en Y. ¿Está claro? Ahora vamos a ver el cálculo en un ratito en la planilla de Excel. Ahora, ¿para qué nos sirve definir esta línea máxima pendiente? ¿Ustedes qué creen? Les pongo la imagen como para que ustedes puedan Al riego, pues. ver qué hemos definido ahí con esas líneas rojas. Claro, en realidad esas líneas rojas, ¿qué son? Curva de nivel. ¿Sí? Son curvas de nivel. Y como el plano, justamente, ya es un plano, el terreno es un plano, porque lo hemos hecho a partir del procedimiento de sistematización, esas curvas de nivel son paralelas, son rectas paralelas. Y son perpendiculares, justamente, a la línea máxima pendiente. Porque esa es la propiedad justamente de esas líneas perpendiculares a esa línea máxima pendiente. Tienen pendiente cero. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Por lo tanto, podríamos hacer un sistema de cultivo en relación a estas líneas, a estas curvas de nivel de pendiente cero, y hacer un cultivo sin pendiente. ¿Está claro? Entonces, al poder definir esta línea máxima pendiente mediante este ángulo alfa, ¿sí? Vamos a poder definir
a partir de un punto cualquiera, replantear estas curvas de nivel, que por lo tanto son líneas de pendiente cero, como este ángulo beta, que es igual a alfa, al ángulo alfa, más 90 grados, ¿sí? Pues justamente es perpendicular a la línea máxima pendiente. ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Cuál es perdón, no eficiencia? ¿Cuál es la ventaja de hacer un cultivo sin pendiente, digamos, o a pendiente cero? Así, digamos, yo sé que ustedes no han cursado todavía hidrología y qué sé yo, pero ¿cuáles serían las ventajas? No ¿Qué hay puede mejor? escurrimiento. ¿Cómo? No hay escurrimiento, No te escuché. erosión. Escurrimiento sí hay, digamos, el agua para poder infiltrar, digamos, la idea es que vos hacer una pendiente cero y escurrimiento va a haber hasta de donde entra el agua hasta el final del surco, digamos. Lo que sí no hay erosión, se minimiza. Acuérdense que todo esto también es para minimizar la erosión y para mejorar la eficiencia de riego. Entonces, imagínense que nosotros podemos tener una pendiente cero o líneas de cultivo sin pendiente, entonces podemos maximizar la eficiencia de aplicación del agua en la parcela. ¿Bien? Y igualmente hay ciertas consideraciones que lo vamos a ver ahora en un segundo. También ya lo van a ver bien en hidrología esta situación, pero podemos manejar mayores caudales. Al tener pendiente cero, inclusive hay un sistema de riego que se llaman gravitatorios por surcos intermitentes, que uno genera también un caudal inicial muy alto y después otro caudal para llegar al fin de la parcela. Pero bueno, eso va a ver bien en la parte de hidrología. Pero básicamente lo que necesitan, o lo que están buscando con este sistema de pendiente cero, digamos, de línea de cultivo sin pendiente, es justamente minimizar la erosión y maximizar la eficiencia de aplicación en la parcela. ¿Bien? ¿Está claro eso? Pero puede pasar, conceptualmente, puede pasar que hay algunos cultivos que no es conveniente, no es bueno regar a pendiente cero, ¿sí? ¿Cuáles pueden, ciertos cultivos y ciertos tipos de suelos? Por ejemplo, en cuanto a textura. ¿Qué suelos o qué texturas no sería conveniente regar con pendiente cero? Un arcilloso. Acuérdense que en los cultivos con pendiente, no, en estos terrenos, los arcillosos, en los terrenos con pendiente cero, el agua está mucho tiempo ahí tratando de infiltrar justamente por no hay pendiente. Entonces, tarda mucho tiempo en llegar al pie y toda la cuestión. Entonces, esos suelos arcillosos que mantienen mucho la humedad del suelo y qué sé yo, que son propensos por ahí a generar demasiado tiempo humedad del suelo, puede generar propender a que tengan enfermedades los cultivos en general, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que se hace en esos casos es establecer una pendiente de riego, ¿sí? O sea, hacer líneas o surcos, líneas de plantación, que tengan cierta pendiente. Y se habla de una pendiente óptima del 0,2%. Entonces, lo que se va a tratar de hacer, que lo pongo en esta imagen, es, ustedes tienen acá la parcela con sus pendientes tanto en Y como en X, tienen la línea máxima pendiente, que es esta recta que hemos definido antes, y tienen estas líneas de plantación, digamos, o líneas de pendiente cero. Entonces, lo acabamos de definir una nueva línea de plantación que va a estar, su pendiente va a ser entre la línea máxima pendiente y la línea
de pendiente 0 va a ser una recta que va a tener pendiente, que se llama pendiente del cultivo, ¿sí? Que como ya dijimos, el valor óptimo es del 0,2%. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se define en realidad lo que tenemos que definir es el ángulo de inclinación respecto al eje de las X. Vamos a definir con esta pendiente, con este ángulo sigma, creo que es este, sigma, ¿sí? Aquí va a ser igual, justamente, a este ángulo alfa, que es el ángulo de la máxima pendiente, más el arco coseno del valor que habíamos definido como pendiente del cultivo, el 0,2% en este caso, dividido el gradiente, que es justamente esta línea de máxima, el gradiente de la máxima pendiente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos yendo a lo que es el cálculo en sí, ¿no? Vamos, acá, ¿sí? Si nosotros nos quedamos acá, ¿no? Si vamos al cálculo, nosotros hemos definido justamente una pendiente del cultivo, el 0,2%, que está definido acá. Primero vamos a calcular lo que se llama el ángulo alfa, que es esto que hemos visto de la dirección de la línea máxima pendiente, que es igual a la tangente perdón, el arco tangente de la pendiente en Y dividido la pendiente en X. Bien. Y en función de eso definíamos el gradiente, ya sea gradiente en porcentual o gradiente unitario. ¿Recuerdan hasta acá? Y a partir de ese valor ¿cómo se llama? De gradiente, ¿sí? Del índice de lo que se llama la línea, la pendiente del cultivo, el 0,2%, definíamos el ángulo sigma, que nos va a estar dando la línea de cultivo que tiene una pendiente del 0,2%. ¿Se entendió conceptualmente? Los cálculos son sencillos, digamos, son todos trigonométricos, ¿no? Pero acá lo que importa también es la parte conceptual, que se entienda qué es lo que es, digamos, qué es la línea máxima pendiente, después las líneas paralelas a esa línea, perpendiculares a esa línea máxima pendiente, que son rectas paralelas entre sí, que vendrían a ser líneas posibles, digamos, de pendiente cero, líneas de cultivo de pendiente cero, y después están las líneas de cultivo con una pendiente de cultivo, que es del 0,2% en este caso, para ciertos cultivos que con texturas arcillosas, o cultivos que pueden llegar a ser susceptibles de enfermedades cuando hay mucha humedad del suelo. ¿Se entendió esto conceptualmente? Sí, profe. Bien. Esta planilla en Excel ya la voy a subir enseguida al campus para que la tengan ustedes y vean toda la secuencia de cálculo y le ayuden el práctico también para que ustedes la tengan, ¿sí? Vean, ahí están todas las formulitas, ¿no? Por supuesto que seguro el práctico va a ser distinto a esto en la cantidad de estacas y las cotas, ¿no? Los datos, pero después todo lo que es el cálculo en sí es igual para todos los casos. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta. Si no, seguimos con el otro tema, Lucho, con el tema de regresión múltiple. Yo me tengo que ir a buscar a los niños. Bien, bueno. Pues si no más Dale la preguntas. presentación, así sigo yo. Vale. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. cualquier duda, acuérdense que mañana a las 15 tenemos consulta y el jueves también. Que no se aparece mucha gente, ¿eh? Estamos más solos que
Que San Hussein el día amigo. Bueno, nos vemos. Adiós. Muchas Chao, gracias. profe. Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Hola, profe. Buen día, ¿Cómo profe. estamos? Buen día. Recién llegando de la vacunación, por eso me tuve que cambiar, empezar el profe Leandro. Bueno, vamos a ver un poco entonces la regresión múltiple. Es decir, vamos a ver, repasemos un poco. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo sistematización de suelos desde el punto de vista topográfico y ahí vimos que hay un montón, pero montonazo de posibilidades, porque también está toda una parte que no vemos en el grado, que es todo el tema de la sistematización para predios deportivos. Pero nos concentramos que, sí, decir, a partir de un muestreo sistemático que hacemos en el suelo, así de donde está queda, vamos a tratar de utilizar pendientes que necesiten el cultivo, que es las famosas pendientes impuestas, o en su defecto ver lo que más se ajusta al terreno, que son las pendientes que surgen del menor movimiento del suelo, es decir, utilizando estos métodos mínimos cuadrados, donde a su vez tenemos dos posibilidades de calcular esta cota proyecto, ¿no es cierto? Es a partir de dos rectas perpendiculares, la pendiente de dos rectas perpendiculares, que ahí tenemos el A sub X y el A sub Y, no es otra cosa que la pendiente de esa recta que está apoyada en el centroide, y si no, ajustar directamente un plano que es la regresión múltiple. ¿Sí? Entonces, tenemos el ajuste indirecto del plano proyecto por regresión simple o el ajuste directo de un plano proyecto a partir de la regresión múltiple. ¿Cuándo surge el uso de la regresión múltiple? Ustedes están viendo el Excel, acá. ¿Ven lo que estoy mostrando yo? Sí. profe. Perfecto. Bien. ¿Cuándo surge esta necesidad? ¿O cuál es la diferencia? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué utilizamos regresión múltiple en este caso y no regresión simple? Acá tenemos la parcela, son 5 estacas. Lo vamos a hacer sencillo para que sea fácil de entender. El número de filas no es igual al de columna. Las No, estacas. yo puedo poner el mismo número de filas o pueden ser diferentes. Puedo tener 4x3, 3x4, 10x12. Eso no es, eso no. Es para La minimizar el estaca, movimiento. ¿cómo? Para minimizar el movimiento de tierra. No, los dos métodos se basan en lo mismo. Acuérdense que justamente se basan en los mínimos cuadrados. ¿Por qué se llama eso de los mínimos cuadrados? ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista estadístico o desde el punto de vista topográfico. Es minimizar las diferencias entre lo proyectado y lo real, digamos. Ujú. Bien, ¿y eso cómo se llama? O sea, minimizo que desde el punto de vista topográfico. La cantidad de tierra a agregar o desmontar. Exacto, ¿eh? Porque minimizo los desmontes y los terraplenes. ¿Y por qué sé que yo minimizo eso? ¿Por qué lo aseguro? ¿Por qué puedo asegurar que este método que estoy aplicando me da un mínimo?
¿Tiene que ver con el índice? ¿O ya me fui a otro tema? No, tiene que ver con lo que vimos en matemática, con máximos y mínimos. Bueno, eso lo van a ver en los apuntes y ahí está, ahí van a responder las preguntas del parcial. Pero si no sabemos ese fundamento, ¿por qué es un mínimo? Esto que estamos haciendo son meros cálculos, pero no sabemos por qué lo hacemos. O por qué yo puedo decir o discutir frente a otros, decir, no, miren, estas pendientes que yo acabo de calcular son las que van a ver menor movimiento de suelo. Cualquier otra cosa que usted haga, perfecto, se adapta al resto de zona, terreno que está pendiente, todo eso va a aplicar mayormente. Yo le digo, este es el más económico y se lo puede mostrar matemáticamente. Entonces, fíjense ahí en los apuntes, va a decir, precisamente por el criterio de la derivada segunda. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hacíamos máximos y mínimos, teníamos que encontrar los puntos críticos con la derivada primera y asegurábamos si ese punto era un máximo o un mínimo de acuerdo al signo de la derivada segunda, en ese punto. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Bueno, eso también lo tiene que ver con estadística, porque por eso precisamente se llama el método de mínimos cuadrados. Bien, entonces, volvamos acá. ¿Por qué era que no podemos utilizar regresión simple en esta parte que tiene sintaxis? No era Luis porque hay más estacas en las columnas que en filas, por ejemplo. Sí, tengo yo 2 columnas y 3 filas. Acá. Ahora, ¿cómo calculo yo en regresión simple las pendientes de A sub X y A sub Y? Por ejemplo, para la columna 1, sí, de los valores de X. Yo tengo acá claramente 2 columnas. ¿Sí? Tengo 2 columnas. Y tengo 3 filas. Ahora, para construir el cuadro 1, el cuadro 2, ¿qué hacía yo? Identificaba filas y columnas, en este caso ya las hemos identificado, y después voy a calcular los valores promedio de cada una de las columnas y de cada una de las filas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Ahora, fíjense, yo puedo comparar estas 2 columnas cuando yo tengo el promedio de 3 datos y acá tengo el promedio de 2 datos nada más. Ay, no sé si me están contestando por el chat, no lo veo. Ahí está, ahí te digo. No. Efectivamente, porque el promedio está dado por, y aparte, a su vez, esto es justamente, estos valores son dependientes de la posición. Entonces, yo voy a tener un promedio donde intervienen 2 estacas y otro promedio donde intervienen 3 estacas. Ya no son comparables, entonces no puedo saber si el terreno baja o sube. Lo mismo me pasaría al hacer el promedio de las filas. Tengo acá 2 estacas, acá tengo 2 estacas y acá tengo una sola.
Entonces, cuando tenemos esto, justamente, que lo que se denomina que las filas o columnas no tienen el mismo número, todas, digamos, todas las filas o todas las columnas tienen el mismo número de elementos, tenemos que utilizar la regresión múltiple. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que en vez de trabajar con promedios, trabajamos con todos los valores de la parcela. Entonces, hacemos un solo cuadro, que es este que está acá, y donde tenemos cada una de las estacas, su posición en X, su posición en Y, y a su vez calculamos los X cuadrados, los Y cuadrados, la multiplicación de X por Y. El Z, ven que acá no hay un Z medio, sino que es directamente la cota, el valor de cota de cada una de las estacas. Y después la multiplicación de Z por X, Z por Y. Todo eso lo tienen explicado ahí porque ustedes piensen que ahora van a hacer, a determinar un plano directamente donde donde se genera un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones que está dado con las, digamos, los tres incógnitas, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuál es? A sub 0 es la ordenada al origen del plano, A sub X es la pendiente en X de ese plano y A sub Y es la pendiente en Y de ese plano. Cuando yo hago todas las sumatorias, voy a obtener la suma de X, la de X cuadrada, bueno, de cada una de los valores intervinientes. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Acá, en más precisamente en X y en Y. ¿Cómo se llaman estos valores? Piensen que yo estoy viendo el Excel, no lo estoy viendo ustedes. Si alguien me puso algo en el chat, no lo veo. A ver. No, está silenciado. ¿Qué son esos valores? Fíjense, acá tenemos dos valores en X y tres valores en X para la segunda. Estos son los valores de la primera fila, de la primera columna y de la segunda columna. Son el número de columnas que están, digamos, dentro de las coordenadas de esa estaca. Estamos viendo que acá tenemos la estaca que tiene la columna 1 y la fila 1. La columna 1 y la fila 2. Después tenemos, ya pasamos a la columna 2, fila 3, y así, le vamos dando la ubicación de cada una de las estacas y la acompañamos con su Z. O sea que acá tenemos las tres coordenadas de cada uno de los puntos de la parcela. ¿Sí? Bien. Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué distancia hay entre la columna 1 y la columna 2? 20. 20 metros. 20 metros, o sea, esa es la distancia en metros. ¿Y distancia entre una columna y la otra, medidas en valores de columna? O para ser más claro, ¿qué distancia hay entre 1 y 2? 1. 1, exacto. Bien, entonces, como los valores de X y de Y que tenemos acá están dados en valores de filas y columnas, las pendientes que nosotros vamos a obtener acá son pendientes unitarias. Van a estar expresadas distancia entre dos columnas sucesivas o entre dos filas sucesivas. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, a partir de este sistema de ecuaciones, ¿ustedes se acuerdan cómo resolvían los sistemas de ecuaciones con tres incógnitas? La primera es más fácil. Me voy a la Casio y busco ecuaciones, tres incógnitas y meto los datos.
¿Se acuerdan de eso? Si no, ¿qué hacíamos para resolver un sistema de ecuaciones? Teníamos que sacar primero el valor del determinante de la matriz. El determinante de la matriz eran todos los coeficientes que acompañaban a las incógnitas, digamos, del primer miembro de cada una de estas ecuaciones. ¿Sí? Que es este que está acá. Entonces, ¿qué tenemos? N, tenemos 5 estacas, 8, que es la suma de las X, 9, que es la suma de las Y, después vuelve otra vez 8, que es la sumatoria de las X, 14, que es la de X cuadrado, 15, que es la de X por Y. ¿Está? Bueno, después se sigue repitiendo, ¿no? Así tenemos la sumatoria de las Y, X por Y y las Y cuadrado. Cuando calculo el determinante tengo su valor de determinante. ¿Para qué me servía el determinante? Esto yo sé que falta un tiempo más, pero en economía van a ver programación lineal que tiene mucho de resolución de matrices. Así que está bueno que le peguen una repasada. Una vez que tengo el determinante, calculo cada uno de los coeficientes que tenía como incógnita. Entonces, para este primero, que es el A sub 0, yo voy a reemplazar todos los términos del segundo, digamos, todos los valores del segundo miembro, los voy a colocar reemplazando a los coeficientes donde acompaño a la primera incógnita. Calculo el determinante de esta matriz dividido el determinante general, obtengo el valor de la ordenada del origen. Luego hago el cálculo de la pendiente en X y la pendiente en Y. Por lo tanto, entonces, ya tengo para cualquier punto de ese plano proyecto, tengo la ecuación de plano. Ahora la podemos hacer más grande. ¿A qué era igual la ecuación del plano? Va a ser igual a la ordenada del origen del plano más la pendiente en X por la ubicación cualquiera en ese plano en X más la pendiente en Y por la ubicación en Y. Este más y esto más significa que debo respetar los signos, ¿no? Por supuesto, o sea, si yo tengo estas dos pendientes son negativas, yo debo tener presente que estas dos pendientes son negativas y por lo tanto irán con su signo ahí. ¿Está? ¿Hasta acá dudas? Ahí voy calculando, profe, digamos, el Z proyecto para cada punto, para cada X, para Claro, cada exacto. coordenada. Entonces, yo para cualquier punto del plano, le digo que esta es la ecuación que trabajan las niveladoras láser. Lo que se le da a la niveladora láser es esto, la pendiente en X y la pendiente en Y, y lo que va haciendo el maquinista es moviéndose a lo largo de la parcela y el láser describe un plano proyecto que va haciendo con su rayo láser, va materializando ese plano proyecto. Y hace que la pala se mueva para arriba y para abajo para ir haciendo los desmontes de los terraplenes. Bien, entonces, efectivamente, digo, si yo quiero saber la cota proyecto de la estaca 1,1, que viene, perdón, digo, de la estaca 1, cuyas coordenadas son X1 y 1, que está acá, calculo la cota proyecto, conozco las cotas terreno y la cota proyecto va a surgir de justamente la ordenada del origen
menos a sub x por 1 menos a sub y por 1. Así hago con cada una de estas. Es decir, tengo después la estaca 2, está en x1, pero en y2. Y así voy reemplazando los diversos valores y obtengo entonces las cotas proyecto de cada uno de los puntos. ¿Se podría hacer el centroide? Se puede hacer el centroide perfectamente. Eso queda a gusto de cómo se sientan cómodos ustedes para hacer el cálculo de las cotas proyecto. O a partir del centroide o a partir del plano proyecto. Este mismo plano proyecto se puede aplicar en regresión simple, es exactamente igual. Todas las posibles, digamos, ecuaciones de cálculo están ahí en los apuntes. Bien, entonces ahí ya volvemos, acá es, digamos, hasta acá era lo diferencial entre uno y otro, porque después todo lo otro es lo mismo. Una vez que tengo las cotas proyecto, lo primero que voy a hacer es verificar si más o menos han dado bien con los cálculos y hago las diferencias lineales entre el proyecto y el terreno para saber si voy a obtener desmontes y terraplenes. De allí hago el cálculo de control, que es hacer el índice de corte, que es los desmontes, la sumatoria de los desmontes lineales sobre los terraplenes lineales, y me tiene que dar muy aproximadamente igual a 1. Puede ser un poquito por exceso, 1,001, 0,999, 0,998, por ahí depende de los redondeos y de con cuántas cifras esté calculando. ¿Ah? Bien, ¿qué sabemos? Dos cosas. Que esto va a estar en un terreno que tiene una característica particular en cuanto a su tipo de suelo. Y por otro lado, vemos acá que hay estacas que nos aportan todo el total de su área de influencia y otras que no. Esta aporta un 90% y esto un 57%. Entonces tenemos que hacer un ajuste del plano proyecto de manera tal de que efectivamente, de acuerdo al tipo de suelo, compense los desmontes a los terraplenes y a su vez tener presente qué aporta cada una de las estacas. Entonces, de acuerdo a los coeficientes de superficie, sacamos las diferencias reales y con esas diferencias reales, en este caso, que hemos hecho un índice de corte de 1,4, calculamos el ajuste del plano proyecto. O sea que tenemos que disminuir el plano proyecto, bajar la altura 3 milímetros. En general, los ajustes suelen estar alrededor de milímetros, así como vimos recién, de 11 milímetros. Ya cuando estamos hablando de muchos centímetros, lo más seguro es que haya un error. Puede ser, habría que revisar la cuenta y ver bien, pero un ajuste mayor a 10 centímetros ya me está diciendo que lo más seguro es que haya metido la pata. Puede pasar pero la verdad que de todas las veces que he calculado, una sola vez me pasó, y era 9,8. Y lo hice creo que como 10 veces porque no lo podía creer. Y salió, porque hasta el día de hoy no se han quejado. Así que ese es un elemento también a tener en cuenta. O sea, tengo que andar cercano a los milímetros, 11, 20 milímetros, que estaría dentro de lo normal. Entre pocos milímetros, 3, 5 y unos 20 milímetros sería lo lógico. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Se aplica, disminuyo cada una de las cotas o bajo todo el plano, las cotas proyecto, y entonces, ¿de qué surge acá? Que hay una disminución de los terraplenes y hay un aumento de los desmontes.
de modo que me asegure que cuando yo haga el movimiento de suelo, entre el esponjamiento que va a haber cuando yo corto, el relleno y el paso de máquinas que va a tener una compactación, me compense del monte de terraplén y no tenga inconvenientes que me falten y me sobre tierra. ¿Está? Con estos desmontes definitivos que tengo acá, que son los desmontes definitivos reales, voy a hacer el cálculo de la clasificación del movimiento de suelo para ver realmente si se justifica o no hacer ese movimiento de suelo, y entonces lo clasifico en función de los metros cúbicos por hectárea. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno. Y por último, tendríamos lo que es la línea de cultivo. En este caso, hemos calculado para el 0,1% de pendiente. Y que se acuerdan que nosotros podemos calcular en función del eje X esa pendiente de cultivo o en función del eje Y. En función de eso es el alfa que nosotros vamos a obtener. En este caso hemos obtenido el alfa desde el eje X, y que era el arco tangente, por eso nos da un valor angular, entre la pendiente en Y sobre la pendiente en X. Con eso, no estoy tapando, ahí está. Obtengo entonces un valor que yo debería rebatir desde el eje X, ahí tendría la línea de máxima pendiente. Bueno, ¿y por qué razón esa línea de máxima pendiente es perpendicular a las rectas de nivel cuando nosotros ya estamos hablando de un terreno nivelado? En curvas de nivel, ¿a qué le llamamos gradiente nosotros? ¿Se acuerdan que el gradiente era la pendiente de la línea de máxima pendiente? Y que precisamente para poderla medir nosotros decíamos a un punto determinado de la curva de nivel, trazábamos una tangente a ese punto, y la perpendicular a esa tangente, a esa línea tangente, era la dirección que tenía la línea de máxima pendiente. ¿Y por qué asegurábamos nosotros que era la de máxima pendiente? Si entre dos curvas consecutivas sabemos que están divididas por la equidistancia, o sea que el desnivel entre ellas es constante. ¿Qué es lo que varía para poder asegurar que esa es la línea de máxima pendiente? Profe, perdón, algo que no entendí. En la línea de máxima pendiente, que es un promedio de la pendiente en X y en Y, algo así, que no había entendido muy bien. No, la línea de máxima pendiente, ¿qué significa? Que es la línea de máxima pendiente es
el valor máximo de pendiente que vas a tener en este caso, si estamos hablando del terreno nivelado, en este caso, que vas a tener en la parcela. Es decir, la pendiente máxima que vas a tener en esa parcela. Ah, bien, ya nivelada. Exacto. Ya vamos a ver cómo calculamos ese valor. Pero estamos viendo la parte teórica, es decir, bueno, ¿qué significa que ese es el gradiente o la línea de máxima pendiente? Precisamente porque al ser perpendicular a la tangente de la curva de nivel, cuando estábamos hablando de curva de nivel, esa es la menor distancia horizontal que la separa una curva de la otra. Por lo tanto, al tener la menor distancia horizontal, nos está diciendo que a numerador constante, el denominador es el menor, es la mayor pendiente que podemos encontrar entre esas dos curvas. Cuando yo nivelo el paño, las curvas del paño, la parcela, como ustedes quieran llamarlo, las curvas de nivel se transforman en rectas, porque ahora es la intersección de un plano con otro plano. La intersección de dos planos me generan rectas. En este caso, para nosotros son las curvas de nivel, que van a ser rectas de nivel. Entonces, perpendicular a esas rectas de nivel está la línea de máxima pendiente. O perpendicular, si ustedes quieren pensar de otra manera, perpendicular a esa línea de máxima pendiente, tengo la curva de nivel. Bien, entonces, hemos calculado acá el ángulo que va a tener esa línea. Y el valor de la pendiente surge de una razón pitagórica, es decir, va a ser la raíz cuadrada de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado, o y sub x al cuadrado más y sub y al cuadrado. Entonces ahí tengo el valor de la pendiente de la línea de máxima pendiente. Por eso la simbolizamos con G, porque es justamente el gradiente. Como es la pendiente máxima, a nosotros a la pendiente máxima le llamábamos gradiente. Bien, con esos valores, entonces sabemos que generalmente no vamos a cultivar en la línea máxima pendiente. Podemos llegar a cultivar a cero. ¿Qué significa eso? Voy a trabajar en el sentido de las rectas de nivel. Entonces, esa va a estar a 90 grados del ángulo alfa, que es la de la línea de máxima pendiente. Si yo a este 48 le sumo 90 grados, voy a tener 138 grados. Es decir, que yo, rebatiendo un ángulo de 138 grados con respecto al eje X, voy a obtener las líneas que va a tener mi parcela ya nivelada, cuya pendiente va a ser cero, porque son justamente las rectas de nivel que tengo en mi parcela. ¿Sí? Ahora, bien, entre esos 48 grados y los 138, digamos, hay una serie infinita de posibilidades de pendiente en las cuales yo puedo cultivar. En este caso lo voy a hacer al 0,1%. Y lo más seguro, y ahí lo que tenemos que ver, es que si yo tengo el 0,1%, eso tiene que irse muy cercano a pendiente cero. Entonces va a ser un valor que va a estar muy cercano justamente a los 138. En este caso, ven, me da 134, 53, 52. Ese ángulo delta es con respecto al eje X. Puedo hacer lo mismo, cambiando algunas cosas, con respecto al eje Y. ¿Está? Sí. Bien, en conclusión de esto, digamos que la diferencia está en cómo calculo las pendientes X e Y
si lo hago por regresión simple o regresión múltiple. Todo lo demás ustedes han visto es lo mismo. Una vez que ya tengo las pendientes, puedo aplicar cualquiera de los métodos y tengo que llegar a lo mismo, es la forma de radiar las pendientes, y entonces obtengo el plano proyecto. Ese plano proyecto lo comparo con el terreno, eso me va a generar desmontes y terraplenes, digamos, desde el punto de vista lineal, lo ajusto con los, por la forma que tiene la parcela, calculo desmontes reales y terraplenes reales, con eso ajusto el plano proyecto para compensar desmontes y terraplenes desde el punto de vista del tipo de suelo, y clasifico el movimiento en función del volumen de desmonte, solamente del volumen de desmonte en metros cúbicos por hectárea. Se suele clasificar el movimiento de suelo en volumen de desmonte porque se cobra por metro cúbico de desmonte. En este momento, pero en este momento les estoy hablando de 2020, porque la verdad que este año no he actualizado, no sé si han cambiado las cifras, pero se hablaba de $1.30, $1.50, dependiendo de la empresa, por metro cúbico de movimiento. Así que por eso está muy relacionado esta clasificación con la económica. Vieron que dice ahí qué tipo de movimiento, si leve, medio y la economía. Bien, y por último, una vez que ya tenemos nivelada la parcela, ver con qué inclinación voy a hacer la plantación de modo de obtener la pendiente óptima para mi cultivo. Bien, eso sería todo por ahora, salvo que tengan más preguntas. Profe, el trabajo práctico que mostró el profe anterior, ¿ese hay que resolverlo? ¿O es a modo de ejemplo lo mostró? A modo de ejemplo, sí, no hay presentación de práctico. O sea, no es que vos, ahí en el campo está una parcela para realizar, pero es una ejercitación más, digamos. No hay que presentar. Claro, No es es ejercitación obligación. para el parcial. Exacto. Ah, Profe, hay buenísimo, una gracias. pregunta. ¿A qué hora es el parcial? Sí. Lo mismo que las otras, siempre a partir de las 9. Perfecto, gracias. Bueno, chao, profe. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, que la pasen lindo. Chao, profe. Gracias, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Lean.